Bien, lo que les mostraba. Esta cirugía no es una ortognática en sí, porque no tengo la parte dental, pero es una cirugía de maxilofacial, ¿sí? Que en realidad, es lo que les decía, no necesariamente tiene que intervenir la parte de los dientes, sino que puede ser, en realidad el maxilar tiene los mismos requerimientos, ¿sí? Fíjense acá que se sacó un tumor, se sacó parte del hueso, ¿sí? Y después se une, que eso ya le queda de por vida, se colocan unas placas para poder unir el maxilar superior. ¿Sí? La oreja, sí, fíjense que también la oreja, eso es lo otro que les iba a decir, en este caso que va levemente lateralizada la cabeza, ¿sí? El paciente va de cúbito dorsal, como dijimos, levemente lateralizada, como para que no ingrese sangre en los oídos, también se coloca una gasita, ¿sí? Para evitar el ingreso del sangrado, ¿sí? Entonces tenemos el tumor que se sacó, se cortó, ¿sí? La parte ósea y después se fija con placas. Esto igual tiene la misma gravedad, porque obviamente la paciente no puede, puede abrir la boca, pero no puede comer, ¿sí? Porque obviamente eso queda fijado, ¿sí? El dolor es intenso, entonces se mantiene una dieta líquida igual, ¿sí? Si hay que ver el tema de las infecciones. En este caso, como no está propiamente dentro de la boca, o no estamos con la parte dentaria, en este caso, como les decía, sí se puede hacer una intubación orotraqueal. Pero igual hay que hacerlo con tubos espiralados, porque, bueno, no se alcanza a ver, el tubo siempre también va para arriba, ¿sí? Lo más lejos del campo quirúrgico, ¿sí? Lo ideal también es colocarle los prolongadores, no va fijado a la cabeza, pero sí va contrario con el prolongador. Sí, lo único que se diferencia acá es esto, de que al no trabajar en la boca podemos hacer una intubación orotraqueal. Es un poco más fácil o accesible la vía aérea, pero la complicación postquirúrgica, ¿sí? O de extubación es la misma. ¿Cuál es el riesgo de acá? Que acá yo tengo la yugular, ¿sí? Tengo los accesos mayores, ¿sí? Accesos arteriales y venosos muy grandes. Por lo consiguiente, el sangrado acá tiene que ser mínimo para que ellos puedan realmente visualizar el campo correctamente y no lesionar un vaso. ¿Sí? Acá sí hay que tener sangre disponible porque ellos perforan un vaso y en realidad nada, el paciente se nos desangra en 5 minutos. Bien, acá es lo que teníamos. Más o menos cómo quedan los diferentes tipos de cirugías que se pueden hacer, ¿sí? En realidad, si yo tengo que colocar un injerto, ¿sí? O lesionar, o se perforó, o se fracturó alguna parte, el maxilar, las fijaciones superiores, ¿sí? Son todos los tipos de cirugías o fijaciones que se pueden hacer dentro de la boca. Encontré un videito que yo creo que les puede gustar. A ver si lo tengo abierto. Así se los muestro. Después les paso el enlace, pero está bueno el video. A ver si me deja mostrárselos. Ven que ahí lo abrí. Acá. Bien, ¿ven la página?
de YouTube. ¿O no? Sí, profe. Bien. Ahora chévere. Ven que tiene la abreboca, ¿sí? Se va entrando. Tiene la fijación, tiene los brackets. Esa es lo que le digo que es la fijación interdentaria. Ves que ellos cuando van a operar quedan los dos maxilares fijados. Tienen que quedar rotos acá un pedazo del hueso, tranquilo, para que vean cómo se fijan los dientes, ¿sí? Ha sido una cirugía súper limpia esa, no está obviamente grabada. Eso puede ser, a ver, una cirugía que puede llegar a durar, no sé, 7, 8 horas y la hemos visto en 3 minutos. Pero bueno, más o menos como para que puedan entender o tener una idea de lo que se hace en una cirugía ortognática. Profe, una pregunta. Sí o sí es programada esta cirugía, ¿no es cierto? Sí, sí, eso es lo que íbamos a ver. Ahora vamos a ver lo que son los traumas, ¿sí? Si el trauma, a ver, si el paciente llega a la urgencia por alguna fractura, ¿sí? Nunca es del todo urgente, ¿sí? Exceptuando que esté produciendo alguna otra lesión o alguna otra complicación, la fractura en sí no es de urgencia, ¿sí? Se hace programada. Bien, las traumas maxilofaciales, ¿sí? El trauma en la región maxilofacial da como resultado una combinación variable de lesiones dentales, óseas y de tejidos blandos. La extensión de dichas lesiones involucra estructuras laringeas, tráqueas, órbitas y cerebroespinales. Es como le digo, hay que ver el tipo de trauma, ¿sí? Acá tenemos diferentes clasificaciones de trauma maxilofaciales y dependiendo de la gravedad es si se ingresa o no a el paciente a cirugía. Si la gravedad, en realidad lo que se va a hacer es resolver la urgencia o ver la complicación que tiene, ¿sí? Pero no la reducción ósea en el momento, ¿sí? La reducción ósea se hace posterior, ¿sí? Lo que se hace en realidad es, por ejemplo, se me perforó por lesionar esto más que todo, como les digo, o sea, por accidentes viales, golpes, ¿sí? O caídas bruscas. Entonces, por ejemplo, me pegaron una piña y pues se me fracturó la órbita y me terminó produciendo un daño en el ojo. La prioridad es el ojo, ¿sí? Entonces, lo que se va a hacer es reducir la fractura como para volver la estructura a su lugar, pero en realidad lo que se va a evaluar o lo que se va a hacer es en el ojo y después, posteriormente, se va a hacer la fijación de la fractura orbitaria. No sé si entendés. Sí, profe. Bien, entonces, dependiendo, ¿sí? La complejidad, ¿sí? Se clasifican por Lefort, ¿sí? La clasificación se denomina así, Lefort tipo 1, Lefort tipo 2 o Lefort tipo 3. Las Lefort tipo 1, ¿sí? Son fracturas transversas, ¿sí?
del maxilar por encima de los ápices dentarios y que incluye esencialmente todo el proceso dentoalveolar del maxilar, la bóveda palatina y los procesos pterigoideos, ¿sí? Por eso se ve el dibujito ahí de la línea, es hasta dónde llegarían todo este tipo de fracturas. Los LEFOR 2, ¿sí? Que ya son más complejos porque acá sí interviene la parte respiratoria, incluye el complejo formado por la unión de los maxilares. Su trazo se inicia a nivel de la región ósea, situada por encima de los ápices dentales, ¿sí? Y de los molares, se extiende por la sutura perideomaxilar, ¿sí? De la unión cigomáctico-molar, y continúa en la parte medial de la órbita hasta la unión nasofrontal para seguir con el lado contralateral. Y las LEFOR 3 corresponden a la disyunción cráneo-facial, ¿sí? En este caso sí, porque ya puede haber daño cerebral, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Acá les dejé unos dibujitos para que se vea más que todo el tipo de las lesiones, ¿sí? Y cómo es la coloración. Entonces tenemos acá todo lo que son las fracturas horizontales, maxilares superiores, ¿sí? Acá también puede ir todo lo que es las lesiones oculares. Bien, todo lo que debe valorarse, la colocación de una máscara para suministrar al paciente. Como les digo, estos van a ser pacientes que van a entrar de urgencia inicialmente a la guardia. Entonces, lo primero que vamos a hacer es una ventilación con mascarilla, ¿sí? Con un flujo alto. ¿Por qué? Porque como todavía no sé específicamente qué está lesionado hasta que se haga una tomografía, puede haber una complicación en la intubación. Entonces, lo ideal es que ingrese a la guardia y se lo ventile. También, como les digo, como por lo general son politraumas, ¿sí? Se los denomina politrauma porque tienen más de un trauma. Hay que ver el tema también de la urgencia, porque capaz se cayó una persona que se cae de altura, ¿sí? Se fracturó la mandíbula. Pero ese paciente que cayó de altura, es probable que también se haya perforado el vaso. Hay que ver si no tiene un neumotórax o un hemoperitoneo, o se fracturó una pierna, ¿sí? Entonces, o a los pacientes que ingresan a la urgencia, hay que evaluar en realidad si la fractura en sí de la cara es tan urgente o es más urgente que el resto de los otros traumas que tiene. Como también puede haber una lesión cervical, hay que inmovilizarlo al cuello, ¿sí? Entonces eso también va a dificultar el tema de la intubación. Entonces, por eso lo ideal es, si el paciente puede con una ventilación manual o con una ventilación, digamos, espontánea, manejar una buena saturación, lo vamos a dejar solo con un soporte ventilatorio, ¿sí? Externo. Hay que evaluar, ¿sí? También, que es muy importante, el tema de la hemorragia, ¿sí? Y la pérdida sanguínea. Si el paciente obviamente corre riesgo la vía aérea por este tema de la hemorragia, sí hay que entubarlo de urgencia. Si no hay hemorragia y es solo la fractura, ¿sí? Bueno, lo podemos seguir manteniendo con la máscara. Los pacientes de la sala de urgencia, todo paciente que llega de afuera, todo paciente que se lo considera con estómago lleno, ¿sí? Entonces, hay que hacer una intubación de secuencia rápida. Por lo consiguiente, si hay que hacer una intubación nasal, ya vimos que la intubación nasal lleva su tiempo. Entonces, no lo podemos hacer de intubación de secuencia rápida. Por eso a veces también el tema de postergar el tema de la cirugía, pues yo lo voy a tener que intubar para proteger la vía aérea,
y una vez que el paciente esté estabilizado hemodinámicamente, por más que esté unos días en terapia, recién ahí vamos a poder programar la cirugía facial, ¿sí? O de la fractura de la cara. Entonces, el tema es esto, ¿sí? ¿Qué es lo malo de a veces postergar una cirugía? El tema de los edemas, ¿sí? Que en este caso sí va a dar tiempo a que se genere un edema o se genere un proceso inflamatorio, ¿sí? Pero bueno, si existe estómago lleno, hay 4 técnicas posibles para la intubación: intubación oral de secuencia rápida, intubación nasal a ciegas, ¿sí? Que es lo que les decía, bueno, corren el riesgo de intubarlo nasalmente, sin ver las estructuras, corriendo el riesgo de que se vaya a la vía digestiva, pero el paciente no va a estar dormido, ¿sí? No lo voy a profundizar, ¿sí? Va a ser más tipo vigil, ¿sí? Ahí dice con sedación parcial, pero en realidad lo que podemos hacer más que todo es vigil si es necesario. Intubación nasal con fibra óptica, ¿sí? También el paciente tiene que estar despierto, porque si falla, tengo que dejarlo despierto o directamente hacerlo con intubación orotraqueal. Y por última opción, más que todo se da en los pacientes pediátricos, intubación con mascarilla, ¿sí? Con las máscaras laringias. Dijimos que en adultos no está recomendado porque obviamente no sella la vía aérea. Entonces, si es una zona que encima sangra un montón, corro riesgo de esta broncoaspiración por sangre. Entonces, en adultos no está recomendado, pero en niños sí. Porque el niño, de por sí, el niño hasta una cierta edad no tiene el reflejo nauseoso todavía desarrollado. Entonces, de por sí, no traga, no tiene náuseas, entonces tenga o no tenga en realidad sangre, no va a poder reaccionar porque no tiene desarrollado estas funciones o estos receptores. Entonces, en el niño sí podemos utilizar las máscaras laringias y en adultos no. Ya más, van a ver que cuando veamos pediatría, no, los tubos endotraqueales no tienen balones. Los tubos pediátricos no vienen con balones, son sin balones. Bien, asumiendo que no exista contraindicaciones inmediatas en el tratamiento quirúrgico, ¿sí? Lo ideal es estabilizar la vía aérea, ¿sí? El estado gástrico del paciente, generar el ayuno correspondiente, si se puede, ¿sí? Darle el ayuno o darle el tiempo para que cumpla el ayuno. Restitución de líquidos, porque probablemente puede o venir alcoholizado o puede haber generado una hemorragia y una disminución de la volemia, entonces hay que restituir la volemia, entonces la podemos hacer con los líquidos, ¿sí? Y lo ideal es la cooperación del paciente en todo momento. Entonces, esto es importante si la cirugía no es totalmente de urgencia, ¿sí? Y podemos esperar y hacerla programada, lo ideal es esto, ¿sí? La estabilidad de la vía aérea, el estado del ayuno al paciente, estabilizarlo con líquidos o hemoderivados y que en caso de que tengamos que hacer una intubación vigil, el paciente pueda cooperar. La participación del anestesiólogo en la evaluación preoperatoria del paciente con trauma, así como su participación desde el momento del accidente hasta el acto quirúrgico, permitirá una minuciosa planeación del cuidado anestésico, ¿sí? Acuérdense que acá estamos hablando de, bueno, si el paciente vino de urgencia, vino a la guardia, el anestesiólogo no lo recibe, ¿sí? Nosotros, el servicio de anestesia de la guardia, va al quirófano cuando te dicen, mira, vamos a pasar el paciente al quirófano. Pero si no, en la guardia, recibiendo pacientes, no está. Entonces lo ideal es esto, que cuando llega el paciente a la guardia por primera vez, no solo sea evaluado por el cirujano, sino por el anestesiólogo también, ¿sí? En este caso el cirujano lo llama, el anestesiólogo baja hasta la guardia y lo evalúan en conjunto.
Eso también nos permite decir que el anestesiólogo diga, no, mira, la vía aérea todavía es permeable, lo podemos esperar o no, mira, hay que pasarlo de urgencia, ¿sí? Porque el cirujano más que todo va a ver su parte quirúrgica y nosotros vemos más que todo la parte de la vía aérea. Entonces, esto, ¿sí? Ver el tema de los pacientes con trauma, evaluar tanto el anestesiólogo con el cirujano, el tema de la gravedad. Hay que ver, como les digo, si los otros traumas son quirúrgicos o son de urgencia antes que este, ¿sí? Siempre hay que ver que el paciente esté lo más estable hemodinámicamente. Si el paciente tiene perforado el hígado o un riñón o tiene alguna contusión pulmonar, y es más urgente que reducir una fractura. Si esa fractura no me está generando una alteración en el paciente más que dolor. Entonces, bueno, todos los pacientes que vengan con trauma, se evalúa la gravedad, se evalúa obviamente mientras más alta la lesión de la fractura, esto me puede dar un daño neurológico, que en este caso sí es importante porque me puede dar un Glasgow, ¿sí? Que dijimos que es la clasificación para ver el nivel de conciencia del paciente, un Glasgow menor a 8, entonces tengo que intubarlo de urgencia, ¿sí? Entonces hay que mandarlo a terapia. Entonces cuando el paciente esté estable hemodinámicamente, recién ahí se programa la cirugía para la reconstrucción ósea, ¿sí? De esta fractura. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien, ya no tengo voz. Bien, y lo último que vamos a ver, que no lo vamos a ver tan en profundidad porque esto es pediatría, también lo hemos asociado un poco a adultos porque hay muchos adultos, pero esto más que todo se da en niños cuando recién nacen, ¿sí? El tema de las fisuras labiopalatinos o labio leporino, ¿sí? Los pacientes con fisura labio-palatino o labio leporino presentan deformaciones de los tejidos blandos, esqueléticos, nasales y orofaringios, cuya anomalía se localiza en las estructuras manejadas por el anestesiólogo. Esto lo que va a dificultar, cuando el niño nace así, hay que operarlo apenas nace, porque en realidad lo que va a dificultar es la ventilación del paciente. Entonces, estos niños se operan desde muy chiquititos. Lo que se va haciendo después con el transcurso de los años es ir mejorando y viendo la parte más estética, ¿sí? Entonces pueden tener muchas cirugías en el transcurso de su vida. Las primeras, más que todo, es para cerrar lo que es el paladar y así no dificultar la ventilación del paciente. Entonces, las primeras cirugías que se van a hacer, más que todo, es de cierre, y después se van a ir haciendo las cirugías reconstructivas, porque obviamente el niño va a ir creciendo, eso al no tener el espacio suficiente hay que ir modificándolo. Entonces, bueno, van a ir haciendo diferentes cirugías estéticas o reconstructivas en base a la edad del niño, pero las iniciales son para mejorar la ventilación. Y obviamente para evitar que si yo tengo el paladar lesionado o lo tengo abierto, no genere alguna infección a nivel cerebral, ¿sí? Bien. Entonces, existe además un desequilibrio, me fui para el otro lado, ¿sí? En el labio hendido simple puede ser simple o doble, ¿sí? Donde, digamos, simple o doble es si yo tengo solo de un lado o tengo de los dos lados la hendidura. Se aprecia una muesca más o menos profunda en el labio superior, que es lo que ven en esta foto, que abarca todo el berbellón y se extiende hacia el labio cutáneo. Existe continuidad de la arcada alveolar y el suelo de la nariz está conservado, aunque casi siempre está ensanchado, ¿sí? Se agranda por la hendidura. Los dientes frecuentemente son anormales y están desviados, ¿sí? Entonces,
Obviamente después hay que hacer toda esta ortodoncia para mejorar la parte de los dientes cuando van creciendo. Al principio, como son todos dientes de leche, no se hace nada. Por lo general, la ortodoncia se recomienda a partir de los 12, 13 años, que ya el hueso está más fijo y los dientes son los definitivos. Perdón. Bien, la fisura puede ser unilateral o bilateral. Puede ser completa, ¿sí? O no. Y esta presenta características labiales parecidas a las anteriores, ¿sí? La hendidura en todo el maxilar superior, extendiéndose hasta la apófisis palatinas y las láminas horizontales del palatino. No fue la... Bien. Las hendiduras óseas, ¿sí? Fíjense que arriba divide todo lo que es el maxilar en dos partes, con la consecuencia de deformidad nasal, ¿sí? Entonces hay que hacer después, como les digo, con el tiempo, varias cirugías reconstructivas, pero no por estética, sino por funcionalidad de la vía aérea, ¿sí? Porque obviamente tienen los tabiques desviados, no hay una buena circulación, ¿sí? Del aire por la nariz para que ingrese. Entonces, bueno, se inicia cerrando y después, como les digo, se van haciendo diferentes cirugías reconstructivas para mejorar siempre la funcionalidad de la vía aérea superior. En casos unilaterales resulta un aplastamiento de la nariz y una desviación del tabique, ¿sí? Con el desplazamiento de la punta nasal hacia la hendidura, ¿sí? Que es lo que ven acá. ¿Ven estas fotitos? Entonces, toda la nariz se desplaza. Existe además un desequilibrio muscular en el velo del paladar. Las alteraciones óseas se ven influenciadas también por una severa hipoplasia en el tercio medio facial. En pacientes con fisura bilateral total, las lesiones son semejantes a las formas unilaterales, pero la diferencia está dada en el premaxilar, que sufre mayor deformidad con severa proyección anterior, ¿sí? Es como que sale hacia afuera. ¿Vieron con esos pacientes? ¿Vieron los viejitos que tienen así como una protusión de la mandíbula hacia afuera? Y eso obviamente después lo que les decía, que se hace las cirugías ortognáticas, que es donde se corta un pedazo de la mandíbula y se retrae para que queden a la misma altura, ¿sí? Por eso en realidad lo estamos dando, porque las cirugías ortognáticas terminan en realidad siendo las cirugías posteriores a muchas de las cirugías de labio leporino o con lesiones, ¿sí? En la cara o con fisuras en el paladar. Los músculos del paladar blando se modifican con inserción normal, dando como resultado un cierre palatino insuficiente, ¿sí? Es lo que ustedes pueden observar acá. Hay que evaluar bien el tema de la evaluación preanestésica de estos chicos, la exploración cardiocirculatoria, porque no solo a veces está dado por una malformación, sino que está dado a veces por anomalías, como por ejemplo es la Pierre-Robin, que yo les dejé acá, ¿sí? Esto es el Pierre-Robin, que es una afección que presentan al nacer, que la mandíbula es más pequeña, ¿sí? Entonces, esto produce una retrognatia. Entonces, eso en realidad también lo que nos va a dificultar es, aparte de esa malformación que tiene, es el tema de la intubación del niño. Entonces, hay que tener muchas consideraciones en la evaluación preanestésica, porque esto también puede venir con daños cardiovasculares o alguna lesión. Cuando nosotros vamos a intubar a los nenes, que se hace con un tubo endotraqueal, sí o sí, que en realidad es mejor que con una máscara laringia,
Primero por el tamaño, ¿sí? Porque ellos van a trabajar en la cara. Y segundo, porque evita o disminuye el tema de las fugas. Obviamente, si yo tengo el paladar abierto, por más que tenga un tubo, el aire va a salir, ¿sí? Porque está todo conectado y no tengo la vía aérea permeabilizada, ¿sí? Entonces va a haber una fuga. Entonces, lo ideal es tenerlo lo más permeable o lo más directo, ¿sí? A la ventilación. Por eso se utilizan tubos endotraqueales más que máscaras laringias. En caso de la fisura del labio congénita o las fisuras palatinas, la intubación se realiza siempre por vía oral. En los niños muy raramente se utilizan nasotraqueales, más porque obviamente al tener una lesión en el paladar no tengo las estructuras de reparo para yo poder colocar el tubo por la nariz y no generar un daño, ¿sí? O que el tubo se me vaya al cerebro. Porque al estar todo abierto, existe la posibilidad, no se va a ir al cerebro, pero sí se va a ir para arriba y lesionar las estructuras. Entonces, por eso se evita, en este caso, la intubación nasal, ¿sí? Se hace siempre por intubación orotraqueal. Lo que vamos a diferencia, ¿sí? De las ortognáticas, en vez de fijar el tubo en la parte de la frente, lo que yo lo voy a hacer es fijarlo en la parte del mentón, ¿sí? Porque ellos van a trabajar en esta parte. Entonces, también se coloca un abriboca y el cirujano lo que va a hacer es sentarse, el niño va en decúbito dorsal y el cirujano va sentado en la cabeza atrás. Entonces nosotros vamos a tener que tener la mesa de anestesia hacia los pies, ¿sí? Hay que tener los corrugados prolongados, las vías prolongadas, porque nosotros nos vamos a ir hacia los pies del niño porque el cirujano va a trabajar directamente en la cabeza del niño, ¿sí? Se coloca sentado como en las cirugías oftalmológicas, se sientan atrás del paciente y ellos como que trabajan sobre la cabeza, ¿sí? Para la intervención del labio endigual, el paciente, se sitúa de cúbito supino, con la cabeza apoyada. Eso es lo que hay que agregarle, de que se usan un arito, como las cirugías de neuro, pero en vez de para colocar la cabeza y que el tubo no se colapse, en realidad se hace para que la cabecita del nene no quede apoyada sobre la parte rígida, porque acuérdense que todavía no tienen del todo, si son muy chiquititos, no tienen cerrado los orificios del occipucio. Entonces, para evitar esa compresión o esa lesión, se coloca un arito, ¿sí?, en la cabeza y a su vez otro arito en los hombros para generar esta pequeña hiperextensión y así también el cirujano está más cómodo para la visualización de la cara, ¿sí? Como una especie de olfateo, ¿sí?, de oposición de olfateo, pero menos inclinada que en un adulto. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Entienden todo hasta acá? Sí. O por lo menos van encaminados. Sí. Exacto. Es un poco complicado. Sí, chicos. A ver, yo les dije, segundo año es más complicado. Entonces, por eso la idea es que primero tuvieran las bases para ahora poder aplicarlas. Acá vamos a ver lo puntual, la cirugía en sí, ¿sí? Entonces hay que ver esto, cuáles son las dificultades, cuáles son lo que hay que tener en consideración, ¿sí? Como les digo, estos son niños, los orificios del occipucio no están cerrados, entonces yo no puedo dejar como en un adulto la cabeza apoyada. Obviamente pediatría lo vamos a reforzar más el año que viene que tenemos pediatría propiamente dicho. Ahora lo estamos dando porque obviamente este tipo de cirugías va a ser como la introducción de las cirugías ortognáticas. Bien. El tema de los niños, el tema de la anestesia, ¿sí? Siempre va a ser una anestesia inhalatoria. El tema de los líquidos son mínimos. No se hace tanto una anestesia intravenosa porque acuérdense que
el volumen que yo le puedo proporcionar a un niño chiquito es poco. Entonces, si encima yo le estoy haciendo una anestesia intravenosa donde yo le estoy incorporando líquido, lo voy a sobrehidratar. Entonces, lo ideal es una anestesia inhalatoria, ¿sí? Balanceada. Intubación orotraqueal. Las drogas obviamente son dosis ínfimas, no necesitan relajación muscular, ¿sí? Por esto mismo de que no tienen estos reflejos deglutorios o de nauseosos todavía muy desarrollados, ¿sí? Estamos hablando de bebés muy chiquitos, ¿sí? Hasta el año más o menos. Entonces, como todavía no tienen estos reflejos, no necesitan relajación muscular, ¿sí? Entonces, esto es más o menos en relación a la anestesia en pediatría. Bueno, hasta acá llegamos. Aparte ya más o menos se nos ha hecho la hora. Bien, yo igual les voy a pasar el enlace y les voy a pasar el Power. El video que vimos es como muy simple de lo que es cirugía ortognática, pero bueno, es como para que ustedes tengan una idea. Lo voy a ver si les consigo otro más, más descriptivo. El apunte sí, ya lo tienen en la plataforma, ahora les voy a pasar el Power, ¿sí? Bueno, cualquier duda que tienen, me van escribiendo. Igual, sí les voy a, esta hora, si no es hoy o mañana, sí les voy a subir el trabajo práctico de la unidad anterior y de esta unidad. No es con un tiempo específico, chicos, que sí quédense tranquilos, pero sí para que lo vayamos desarrollando, así vamos como reforzando los temas. Buenísimo. Bueno, gracias, profe. ¿Sí? Bueno, chicas. Gracias. Que tengan una linda tarde, una linda semana.